El Cadillac de Dolan. La venganza es un plato que se toma frío. Proverbio español. Esperé y observé durante 7 años. Lo vi ir y venir. Dolan. Lo observé entrar en restaurantes caros, siempre con una mujer distinta cogida del brazo, siempre con su pareja de guardaespaldas flanqueándole. Presencié cómo su cabello gris acero se teñía de plata mientras que el mío retrocedía hasta desaparecer por completo. Le observé abandonar Las Vegas para emprender sus peregrinaciones periódicas a la costa oeste, y también lo vi regresar. En 2 o 3 ocasiones esperé en una carretera secundaria hasta ver pasar a toda prisa su sedán de Bill, del mismo color que su cabello, por la autovía 71 rumbo a Los Ángeles. En algunas ocasiones, aunque no muy frecuentes, lo vi dejar su casa situada en las colinas de Hollywood en el mismo Cadillac gris para regresar a Las Vegas. Yo soy maestro de escuela. Los maestros de escuela y los peces gordos no gozan de la misma libertad de movimientos, una simple circunstancia económica. Él no sabía que yo vigilaba. Nunca me acerqué lo suficiente como para permitir que se diera cuenta. Siempre me andaba con cuidado. Mató a mi mujer u ordenó que la asesinaran. Al fin y al cabo el resultado es el mismo. ¿Quieren detalles? Pues no los obtendrán de mí. Si los quieren, búsquenlos en los ejemplares atrasados de los periódicos. Se llamaba Elizabeth y daba clases en la escuela en la que todavía ahora trabajo. Era maestra de primaria. Los niños la adoraban y creo que algunos de ellos todavía no han olvidado su amor por ella, a pesar de haber alcanzado ya la adolescencia. Desde luego yo la quería y la sigo queriendo sin duda. Era una mujer callada, pero sabía reír. Sueño con ella, con sus ojos avellanados. Nunca ha habido otra mujer para mí, ni la habrá. Cometió un error. Dolan, quiero decir. Y Elizabeth estaba allí en el lugar equivocado y en el momento menos indicado, en el momento en que lo cometió. Acudió a la policía y la policía la envió al FBI y allí la interrogaron. Y ella dijo que sí, que testificaría. Le prometieron protección, pero bien o cometieron un error o bien subestimaron a Dolan. En cualquier caso, una noche subió al coche y la dinamita conectada al contacto me dejó viudo. Él me dejó viudo. Dolan. Puesto que no había nadie que pudiera testificar, lo dejaron en libertad. Dolan regresó a su mundo y yo al mío. El ático de Las Vegas para él, la vieja casita vacía para mí. La larga serie de hermosas mujeres enfundadas en pieles y centelleantes vestidos de noche para él, el silencio para mí. Los Cadillacs grises 4 en 4 años para él y el viejo Buick Riviera para mí. Su cabello se tornó plateado, mientras que el mío se limitó a desaparecer. Pero yo vigilaba. Siempre tuve mucho cuidado. Oh, sí, mucho cuidado. Sabía lo que aquel hombre era, lo que podía hacer. Sabía que podía aplastarme como a un insecto si veía o siquiera percibía lo que yo pretendía hacerle. Durante las vacaciones de verano de hace 3 años lo seguí, a prudente distancia hasta Los Ángeles, a donde iba con cierta frecuencia. Permaneció en su elegante casa y se dedicó a dar fiestas mientras yo observaba las idas y venidas desde las protectoras sombras de la otra esquina, ocultándome cuando la policía efectuaba sus frecuentes patrullas. Tomé una habitación en un hotel barato en el que las radios de los clientes sonaban a un volumen atronador, y las luces de neón del topless de enfrente bañaban la habitación. Al dormirme, soñaba con los ojos avellanados de Elizabeth, soñaba con que todo aquello no había sucedido, y a veces me despertaba con los ojos llenos de lágrimas. Estuve al borde de abandonar toda esperanza. Dolan estaba bien protegido, por supuesto, tan bien protegido. No iba a ninguna parte sin sus 2 gorilas armados hasta los dientes y el Cadillac estaba blindado. Los grandes neumáticos radiales sobre los que se desplazaba eran autosellantes, de los que suelen emplear los dictadores de países pequeños y turbulentos. Y entonces, aquella última vez me di cuenta del modo en que podría hacerlo, pero no se me ocurrió hasta después de llevarme un buen susto. Lo seguí de regreso a Las Vegas, manteniéndome siempre a 2, 3 o incluso 4 kilómetros de distancia. Al atravesar el desierto hacia el este, en ocasiones su coche no era más que un lejano destello de sol, y recordé el aspecto que el sol confería al cabello de Elizabeth. Aquel día me mantenía a una distancia aún mayor. Era un día entre semana, por lo que apenas había tráfico en la autovía 71. Cuando no hay tráfico, seguir a alguien se convierte en una maniobra peligrosa. Eso lo sabe incluso un maestro de escuela. Pasé junto a la señal naranja que rezaba desvío a 9 kilómetros e incrementé la distancia. Los desvíos en el desierto obligan a minorar a gran medida la velocidad, y no quería arriesgarme a alcanzar el Cadillac gris mientras el conductor lo conducía con todo cuidado por alguna carretera secundaria surcada de baches. Desvío a 5 kilómetros.
rezaba la siguiente señal, y debajo: zona de explosivos, desconecten los emisores. Me cruzó a la mente una película que había visto varios años antes. En ella una banda de atracadores armados habían atraído un furgón blindado hacia las profundidades del desierto mediante señales falsas. Después de que el conductor cayera en la trampa y tomara un solitario camino de tierra, existen miles de ellos en el desierto, sendas de ganado y caminos de granja y antiguas carreteras estatales que no llevan a ninguna parte. Los ladrones quitaban las señales para garantizar el aislamiento y a continuación se limitaban a acercar el furgón blindado hasta obligar a los guardias a salir. Habían matado a los guardias, me acordaba de eso. Habían matado a los guardias. Llegué al desvío y lo tomé. La carretera estaba en tan mal estado como había imaginado. De tierra aplastada, 2 carriles, repleta de baches que hacían que mi viejo Buick diera tumbos y chirriara. El Buick necesitaba amortiguadores nuevos, pero los amortiguadores representaban un gasto que un maestro se ve obligado a posponer en ocasiones, aunque sea viudo, no tenga hijos ni cultive aficiones, excepto sus sueños de venganza. Mientras el Buick avanzaba dando tumbos y tambaleándose, se me ocurrió una idea. En lugar de seguir el Cadillac de Dolan, la próxima vez que saliera de Las Vegas hacia Los Ángeles, o viceversa, lo adelantaría. Crearía un falso desvío como el de la película y atraería a Dolan a los cereales silenciosos y rodeados de montañas que existen al oeste de Las Vegas. A continuación quitaría las señales como habían hecho los ladrones de la película. De pronto volví en mí. El Cadillac de Dolan se hallaba delante mío, justo delante mío, parado en la cuneta del polvoriento camino. Uno de los neumáticos, autosellante o no, estaba pinchado. Bueno, no solo pinchado, sino reventado, hecho jirones alrededor de la llanta. Con toda probabilidad el culpable había sido un afilado fragmento de piedra que sobresalía del piso como una trampa para tanques en miniatura. Uno de los guardaespaldas estaba manipulando un gato en la parte delantera del coche. El otro, un ogro con cara de cerdo que rezumaba sudor bajo el cabello cortado a cepillo, permanecía con ademán protector junto a Dolan. Como ven, ni tan siquiera en el desierto corría riesgo alguno. Dolan se hallaba algo apartado, una figura esbelta enfundada en una camisa de cuello abierto y pantalón oscuro, con el cabello plateado ondeando alrededor de su cabeza en la brisa del desierto. Fumaba un cigarrillo mientras contemplaba a los 2 hombres, como si se hallara muy lejos de allí, en una sala de fiestas o un salón elegante. Nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas de mi coche. Al cabo de un instante Dolan apartó las suyas sin dar muestra alguna de reconocimiento, aunque en realidad me había visto en una ocasión hacía 7 años, cuando yo todavía tenía pelo, durante una vista preliminar sentado junto a mi esposa. El terror que sentí por haber alcanzado el Cadillac dio paso a la ira. Me sentí tentado de bajar la ventanilla del copiloto y gritar: «¿Cómo te has atrevido a olvidarme? ¿Cómo te atreves a ignorarme?» Ah, pero eso habría sido actuar como un lunático. De hecho, era de lo más conveniente que me hubiera olvidado. Era estupendo que me ignorara. Mejor ser un ratoncillo oculto tras el entablado royendo la madera. Mejor ser una araña escondida en lo alto bajo el alero, tejiendo su tela. El hombre que manipulaba el gato me hizo señales para que me detuviera. Pero Dolan no era el único capaz de ignorar. Mantuve la vista fija e indiferente más allá del parabrisas, deseando que sufriera un ataque al corazón, una embolia o aún mejor, ambas cosas al mismo tiempo. Seguí adelante. Pero la cabeza me palpitaba a toda velocidad, y durante unos instantes las montañas que se dibujaban en el horizonte parecieron duplicarse e incluso triplicarse. Si hubiera tenido un arma, pensé, si tan solo hubiera tenido un arma, habría acabado con su podrida y miserable vida aquí mismo si hubiera tenido un arma. Tras recorrer varios kilómetros recobré la razón hasta cierto punto. Si hubiera tenido un arma, lo único de lo que podía estar seguro era de que me habrían matado. Si hubiera tenido un arma, habría podido detenerme cuando el hombre del gato me hizo señas. Habría podido salir del coche y empezado a rociar de balas el desierto. Incluso es posible que hubiera herido a alguien. Luego me habrían matado y enterrado en un hoyo poco profundo. Y Dolan habría continuado acompañando a mujeres hermosas y peregrinando de Las Vegas a Los Ángeles en su Cadillac gris, mientras los animales del desierto desenterraban mis restos y se peleaban por mis huesos a la fría luz de la luna. Y Elizabeth no habría obtenido su venganza jamás. Los hombres que viajaban con Dolan estaban entrenados para matar. Yo estaba entrenado para dar clase a niños de tercero de básica. No se trataba de una película, me dije al regresar a la carretera, y pasé junto a otra señal anaranjada que rezaba: fin de la zona de obras. El estado de Nevada le da las gracias.
Si cometí el error de confundir la realidad con las películas, de creer que un maestro de tercero, calvo y miope, podría llegar a ser Harry el sucio, en otra situación que no fuera su imaginación, entonces nunca lograría consumar la venganza. Pero, ¿podría llegar a consumar la venganza algún día? ¿Podría hacerlo? La idea de crear un desvío falso era tan poco realista y tan romántica como el pensamiento de saltar de mi viejo Buick y acribillar a aquellos 3 hombres. Yo que no había disparado un arma desde los 16 años y que jamás había disparado un revólver. Una cosa así sería imposible de llevar a cabo sin una banda de conspiradores. Incluso la película que había visto, por romántica que fuera, lo ponía de manifiesto. Eran 8 o 9 hombres divididos en 2 grupos y se mantenían en contacto por un walkie-talkie. Incluso disponían de un hombre en una avioneta encargado de asegurarse de que el furgón blindado estaba relativamente aislado al acercarse al punto clave de la carretera. Sin duda alguna se trataba de una trama ideada por algún guionista obeso sentado junto a la piscina, con una piña colada en una mano y un manojo de bolígrafos Pentel nuevos y un manual de guiones de Edgar Wallace en la otra. E incluso aquel tipo había necesitado un pequeño ejército para dar vida a su idea, y yo estaba solo. No funcionaría. No era más que el destello de una falsa idea como las demás que se me habían ocurrido a lo largo de los años. La idea de que tal vez podría poner algún gas tóxico en el sistema de aire acondicionado de Dolan, o colocar una bomba en su casa de Los Ángeles, o quizás hacerme un arma realmente mortífera, como por ejemplo una bazooka, y convertir su maldito Cadillac gris en una bola de fuego cuando surcara el desierto hacia el este, en dirección a Las Vegas, o hacia el oeste en dirección a Los Ángeles por la 71. Mejor olvidarlo. Pero no había forma. Aíslalo. Seguía susurrando la voz interior que hablaba por Elizabeth. Aíslalo al igual que un perro pastor experto aísla una oveja del rebaño cuando su amo se lo ordena. Desvíalo al desierto y mátalo. Mátalos a todos. No funcionaría. Si no quería admitir ninguna otra verdad, al menos tendría que admitir que un hombre que había logrado permanecer vivo durante tanto tiempo debía de tener un instinto de supervivencia muy aguzado. Aguzado hasta la paranoia, tal vez. Tanto él como sus hombres descubrirían la trampa en un abrir y cerrar de ojos. Hoy ha tomado el desvío, repuso la voz que hablaba por Elizabeth. No titubearon ni un segundo. Lo tomaron como auténticos corderitos. Pero lo sabía, sí, de algún modo lo sabía. Sabía que los hombres como Dolan, que en realidad eran más lobos que hombres, desarrollan un sexto sentido cuando acecha el peligro. Podía robar señales de desvío auténticas de alguna caseta del departamento de carreteras y colocarlas en los lugares adecuados. Incluso podía agregar conos anaranjados fluorescentes y algunas latas llenas de parafina encendida. Podía hacer todo eso, pero aún así, Dolan percibiría el sudor nervioso de mis manos en el atrezo del escenario. Lo olería a través de las lunas blindadas del coche. Cerraría los ojos y oiría el nombre de Elizabeth en lo más profundo de ese nido de serpientes que le hacía las veces de cerebro. La voz que hablaba por Elizabeth enmudeció, y creí que había renunciado por aquel día. Pero de pronto, cuando ya se divisaba la ciudad de Las Vegas, una mancha azul y borrosa que se estremecía en el horizonte del desierto, la voz se alzó de nuevo. Entonces, no intentes engañarlo con un desvío falso, susurró. Engáñalo con uno de verdad. Di un brusco golpe de volante y pisé el freno a fondo con ambos pies. Fijé la mirada en el reflejo de mis ojos atónitos abiertos de par en par. En mi interior, la voz que hablaba por Elizabeth estalló en carcajadas. Era una risa salvaje, demente, pero al cabo de unos instantes me uní a ella. Los otros maestros se rieron de mí cuando me matriculé en el gimnasio de la calle Novena. Uno de ellos me preguntó si alguien había estado intimidándome. Coreé sus risas. La gente no sospecha de un hombre como yo mientras siga uniéndose a sus risas. Y al fin y al cabo, ¿por qué no debería reír? Mi mujer ya llevaba 7 años muerta, ¿no? Si no era más que polvo y cabello y unos cuantos huesos en el ataúd. Así que, ¿por qué no habría de reír? Solo cuando un hombre deja de reír se pregunta a la gente si le sucede algo. Seguí riendo pese a que los músculos me martirizaron durante todo aquel otoño e invierno. Reí pese a que siempre estaba hambriento. Se había acabado eso de repetir. El tentempié de última hora, la cerveza, el gin tonic antes de la cena. Carne roja y verdura, verdura y más verdura. Por Navidad me compré un aparato de gimnasia. No, eso no es del todo cierto. Elizabeth me compró un aparato de gimnasia por Navidad. Dejé de ver a Dolan con tanta frecuencia. Estaba demasiado ocupado yendo al gimnasio, desarrollando los músculos de los brazos, el pecho y las piernas. Hubo momentos en que creí que sería incapaz de seguir,
que sería imposible recuperar algo parecido a una buena forma física. No podía vivir sin repetir en las comidas, sin mis trozos de tarta de moca y la ocasional gotita de nata azucarada en el café. En tales momentos aparcaba el coche frente a alguno de sus restaurantes predilectos, o bien iba a alguno de los clubes que gustaba frecuentar y esperaba a que apareciera, a que bajara de su Cadillac gris niebla con una rubia fría y arrogante, o con una pelirroja risueña cogida del brazo, o con una de cada una. Allí estaba, el hombre que había asesinado a mi Elizabeth. Allí estaba, espléndido con una elegante camisa de villán, el Rolex de oro lanzando destellos a la luz de la sala de fiestas. Cuando me sentía cansado o desanimado, recurría a Dolan como un hombre sediento que se abalanza sobre un oasis en medio del desierto. Bebía de su agua envenenada y recuperaba las fuerzas necesarias para seguir. En febrero empecé a correr cada día, y entonces los demás maestros empezaron a burlarse de mi calva, que se despellejaba y enrojecía, por mucha loción solar que me aplicara sobre ella. Yo me unía a sus risas, como si no hubiese estado 2 veces al borde del desmayo, y no pasara largos minutos acosado por temblores y terribles calambres en los músculos de las piernas tras cada carrera. Al llegar el verano solicité un empleo al Departamento de Carreteras de Nevada. La Oficina de Empleo Municipal estampó un sello de aprobación provisional en mi solicitud y me envió al capataz de distrito, un hombre llamado Harvey Blocker. Se trataba de un hombre alto, tan quemado por el sol de Nevada que su tez se había tornado casi negra. Llevaba vaqueros, botas de trabajo polvorientas y una camiseta azul con las mangas recortadas. Mala actitud, proclamaba la camiseta. Sus músculos eran grandes bloques que se deslizaban bajo la piel. Echó un vistazo a mi solicitud. A continuación alzó la vista para mirarme y lanzó una carcajada. La solicitud enrollada parecía minúscula en su enorme puño. Debes de estar bromeando, amigo, quiero decir. Seguro que estás bromeando. Se trata del desierto y del calor del desierto, no de esa mierda de bronceado de solarium para yuppies. ¿Qué eres en la vida real, amigo? ¿Contador? Maestro, repuse. De tercero. ¡Ah, cariño! Exclamó y lanzó otra risotada. Mira, desaparece de mi vista, ¿sí? Yo tenía un reloj de bolsillo que había pasado por los miembros de mi familia desde mi bisabuelo, que había trabajado en el último tramo del gran ferrocarril transcontinental. Según la leyenda familiar, estaba ahí cuando pusieron el último clavo del ferrocarril. Saqué el reloj de bolsillo y lo balancé por la cadena ante el rostro de Blocker. ¿Ve esto? Pregunté. Vale unos 600 o 700 dólares. ¿Es un soborno? Inquirió Blocker entre carcajadas. Sin duda le encantaba reír. Vaya, he oído de gente que pacta con el diablo, pero tú eres el primero que conozco que quiere sobornar a alguien para irse al infierno. Me miró con una expresión similar a la compasión. Tal vez creas que entiendes en qué te estás intentando meter, pero te aseguro que no tienes ni la menor idea. Algunos días en julio la temperatura sube hasta 45 grados al este de Indian Springs. Eso hace llorar a algunos hombres más fuertes, y tú no eres fuerte, amiguito. No hace falta verte sin camisa para saber que sobre el esqueleto no tienes más que unos cuantos músculos de gimnasio, y con eso no vas a ninguna parte en el gran desierto. El día que usted decida que no soy capaz de hacerlo, dejaré el empleo. Usted se queda con el reloj, sin discusiones. Eres un maldito embustero. Fijé la mirada en él. El hombre la sostuvo durante unos instantes. No eres un maldito embustero, se corrigió impresionado. No. ¿Le darías el reloj a Tinker para que lo guardara? Bloque señaló con el pulgar a un inmenso hombre negro enfundado en una camiseta teñida a mano que estaba sentado en la cabina de una excavadora, dando cuenta de una tarta de frutas de McDonald's y escuchando la conversación. ¿Es de fiar? Y que lo digas. Entonces puede guardarlo hasta que usted me eche o yo tenga que volver a la escuela en septiembre. ¿Y cuál es mi parte del trato? Señalé la solicitud de empleo encerrada en su puño. Firme esto, repliqué. Esta es su parte del trato. Estás loco. Pensé en Dolan y Elizabeth y permanecí en silencio. Empezarás con el trabajo más asqueroso, me advirtió Blocker, descargando asfalto caliente de un camión con una pala. No porque quiera tu maldito reloj, aunque me encantaría tenerlo, sino porque así es como empiezan todos. De acuerdo. Espero que entiendas lo que significa, amiguito. Lo entiendo. No, denegó Blocker. No lo entiendes. Pero ya lo entenderás. Y tenía razón. Apenas recuerdo nada de las primeras 2 semanas de trabajo. Tan solo que pasé los días descargando asfalto caliente con la pala y apisonándolo, y caminando junto al camión con la cabeza gacha hasta el siguiente bache.
En ocasiones trabajábamos cerca de la calle principal de Las Vegas y oía las campanillas de los premios gordos en los casinos. A veces pienso que las campanillas no existían más que en mi propia cabeza. Alzaba la cabeza y ahí estaba Harvey Blocker, observándome con esa extraña expresión de compasión pintada en el rostro reluciente por el calor que subía desde el pavimento. A veces miraba a Tinker, sentado bajo el parasol de lona que cubría la cabina de su excavadora, y entonces él alzaba el reloj de mi bisabuelo y lo balanceaba hasta que el sol le arrancaba brillantes destellos. La gran batalla consistía en no desmayarse, en permanecer consciente a toda costa. Aguanté todo el mes de junio y la primera semana de julio. Blocker se sentó junto a mí a la hora de comer, mientras yo comía un bocadillo que sostenía con una mano temblorosa. A veces los temblores persistían hasta las 10 de la noche. Era por el calor. La cuestión era temblar o desmayarse, y cuando pensaba en Dolan, de algún modo lograba seguir temblando. «Todavía no eres fuerte, amiguito», comenzó Blocker. «No», admití. «Pero como dicen, tendrías que haber visto los materiales con los que empecé». «Siempre creo que en cualquier momento me daré la vuelta y ahí estarás tú, desmayado en medio de la calzada, pero nunca te desmayas. Aunque al final te desmayarás». «No, señor». «Sí, señor. Si te quedas detrás del camión con la pala acabarás desmayándote». «No». «La época más calurosa del verano todavía no ha llegado, amiguito. Ting lo llama un tiempo de hornada de galletas». «No me pasará nada». Blocker se sacó algo del bolsillo. Era el reloj de mi bisabuelo. Lo dejó caer en mi regazo. «Coge este maldito trasto», ordenó fastidiado. «No lo quiero». Hicimos un trato. Pues se acabó el trato. «Si me despide lo denunciaré», advertí. «Usted firmó mi solicitud, usted». «No te estoy despidiendo», me interrumpió al tiempo que apartaba la mirada. «Voy a encargar a Tinker que te enseñe a manejar una excavadora». Lo miré durante largo rato sin saber qué decir. Mi clase de tercero tan fresca y agradable parecía hallarse más lejos que nunca, y todavía no tenía ni la más remota idea de cómo pensaba un hombre como Blocker, ni de sus intenciones cuando decía las cosas que decía. Sabía que me admiraba y me despreciaba un tiempo, pero no tenía idea de la razón por la que albergaba estos dos sentimientos hacia mí. «Y no tiene por qué importarte, cariño», aseguró de pronto Elizabeth desde el fondo de mi mente. «Quien debe importarte es Dolan. Recuerda a Dolan». «¿Por qué quiere hacer eso?», inquirí por fin. Se volvió hacia mí y observé que yo le enfurecía y le divertía al mismo tiempo, aunque creo que la furia era el sentimiento predominante. «¿Pero qué es lo que te pasa, amiguito? ¿Quién te crees que soy yo?» «Yo no...» «¿Crees que pretendo matarte por tu jodido reloj? ¿Es eso lo que piensas?» «Lo siento». «Sí, sí que lo sientes. Eres el cabroncete más desolado que he visto en mi vida». Me guardé el reloj de mi bisabuelo. «Nunca serás fuerte, amiguito. Algunas personas y plantas prenden en el sol, otras se marchitan y mueren. Tú te estás muriendo. Lo sabes y aún así no te refugias en la sombra. ¿Por qué? ¿Por qué te estás metiendo toda esta mierda en el cuerpo?» «Tengo mis razones». «Sí, ya me lo imagino. Y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en tu camino». Se levantó y se alejó. Tinker se acercó con una sonrisa torva. «¿Crees que puedes aprender a manejar una excavadora?» «Creo que sí», repuse. «Yo también lo creo», corroboró el hombre. «Al viejo Blocker le caes bien, solo que no sabe cómo expresarlo». «Ya me he dado cuenta». Tinker lanzó una risotada. «Eres un cabroncete duro, ¿eh?» «Eso espero». Pasé el resto del verano conduciendo una excavadora y cuando regresé a la escuela aquel otoño con la piel casi tan negra como el propio Tinker, los demás profesores dejaron de burlarse de mí. A veces me miraban de soslayo cuando pasaba por su lado, pero había dejado de reírse. «Tengo mis razones». Eso era lo que le había dicho. Y era cierto. No había pasado el verano en aquel infierno tan solo por capricho. Tenía que ponerme en forma. Prepararse para cavar la tumba de un hombre o una mujer tal vez no requiriera medidas tan drásticas. Pero no solo tenía a un hombre en mente. Pretendía enterrar el maldito Cadillac. En abril del año siguiente me suscribí a la publicación de la Comisión de Carreteras del Estado. Cada mes recibía un boletín llamado Señales de Tráfico de Nevada. Hojeaba superficialmente la mayor parte de la revista, que se ocupaba de facturas pendientes por mejoras de carreteras, equipo de construcción de carreteras que había sido comprado y vendido, medidas de la legislatura del Estado sobre temas tales como el control de las dunas de arena y nuevas técnicas antierosión. Lo que me interesaba eran las dos últimas páginas del boletín.
La sección titulada sencillamente El calendario ofrecía una relación de fechas y lugares en los que se efectuarían obras el mes siguiente. Me centraba todo en los lugares y las fechas junto a los cuales aparecía una simple abreviatura de 4 letras: RPAV. Dicha abreviatura significaba repavimentación, y la experiencia en el equipo de Harvey Blocker me había enseñado que tales eran las obras que con mayor frecuencia requerían la creación de desvíos. Pero no siempre, no, desde luego que no. La Comisión de Carreteras no cierra un tramo de carretera a menos que no le quede otro remedio. Pero tarde o temprano me dije, aquellas 4 letras significarían el fin de Dolan. No eran más que 4 letras, pero en ocasiones las veía en sueños. RPAV. No es que creyera que iba a ser fácil, ni que sucedería pronto. Sabía que quizá tuviera que aguardar varios años, y que era posible que alguien acabara con Dolan entre tanto. Era un hombre malvado y los hombres malvados llevan vidas peligrosas. 4 vectores relacionados tan solo de un modo remoto deberían coincidir, como una conjunción excepcional de planetas. Dolan debería salir de viaje. Yo debería estar de vacaciones. Tendría que tratarse de un día de fiesta nacional y de un fin de semana de 3 días. Años tal vez, o quizás jamás. Sin embargo, albergaba una suerte de serenidad, la certidumbre de que ocurriría y que para entonces estaría dispuesto. Y lo cierto es que acabó por suceder. No aquel verano, no aquel otoño ni la siguiente primavera, pero en junio del año pasado abrí la revista Señales de Tráfico de Nevada y leí lo siguiente: 1 de julio al 22 de julio, previsto. Carretera 71, millas 440 a la 472, oeste. RPAV. Me temblaban las manos. Hojeé el calendario que había sobre mi mesa y comprobé que el 4 de julio caía en lunes. Así pues, se conjugarían 3 de los 4 vectores, pues sin duda alguna se haría necesario crear un desvío en un tramo de obras tan extenso. Pero Dolan, ¿qué pasaba con Dolan? ¿Qué pasaba con el 4.º vector? Recordaba 3 años en los que Dolan había viajado a Los Ángeles durante la semana del 4 de julio, una de las pocas semanas aburridas del año en Las Vegas. Recordaba que en otras 3 ocasiones había viajado a otros lugares, una vez a Nueva York, otra a Miami y la tercera a Londres, así como otra en la que se había limitado a permanecer en Las Vegas. Sí iba. ¿Había alguna forma de averiguarlo? Reflexioné sobre ello largo y tendido, pero 2 visiones no cesaban de interponerse en mis pensamientos. Veía el Cadillac de Dolan surcando el desierto hacia el oeste, en dirección a Los Ángeles, al anochecer, proyectando una larga sombra tras de sí. Los veía pasar junto a las señales de desvío, la última de las cuales advertía a los propietarios de radios de 2 bandas que las apagasen. Veía el Cadillac pasar junto al equipo de construcción abandonado, excavadoras, niveladoras, bulldozers, cargadoras front-end, abandonado no solo porque ya había finalizado la jornada, sino porque era un fin de semana largo, un fin de semana de 3 días. En la segunda visión todos los elementos eran los mismos, pero las señales de desvío habían desaparecido. Habían desaparecido porque yo las había quitado. El último día de escuela se me ocurrió de pronto el modo de averiguar lo que me interesaba. Estaba medio adormilado con la mente a miles de kilómetros tanto de la escuela como de Dolan, cuando de repente me incorporé en mi asiento derribando un jarrón colocado en un extremo de la mesa. Contenía unas hermosas flores del desierto que mis alumnos me habían traído como regalo de fin de curso, que cayó al suelo y se hizo añicos. Algunos de los alumnos que también habían estado medio dormidos dieron respingo, y tal vez la expresión de mi rostro asustó a uno de ellos, pues un chiquito llamado Timothy Urich se echó a llorar, y me vi obligado a consolarlo. Sábanas, pensé mientras consolaba al pequeño. Sábanas, fundas de almohada, ropa de cama y cubertería. Las alfombras, el jardín. Todo tiene que tener un aspecto impecable. Él querrá que todo tenga un aspecto impecable. Por supuesto. Hacer que las cosas tuvieran un aspecto impecable formaba parte de Dolan tanto como su Cadillac. Esbocé una sonrisa y Timmy Urich me la devolvió, pero mi sonrisa no iba dedicada a él. Estaba sonriendo a Elizabeth.